Redalejos del Bajío. Cuando regresé al pueblo después de más de 15 años, lo hice porque mi madre había muerto. El camino desde Guadalajara hasta esa parte de Jalisco siempre me había parecido eterno, pero esta vez fue distinto. El silencio de la carretera, los cerros oscuros y esa sensación de que el tiempo no había pasado en el rancho me hicieron sentir como si estuviera volviendo a un lugar detenido en el pasado. El velorio se hizo en la casa donde crecí. Las paredes de adobe, las vigas de madera y ese olor a tierra mojada me golpearon con recuerdos que había tratado de enterrar. Cuando me acerqué al ataúd, lo primero que noté fue que mi madre no parecía en paz. Tenía el ceño fruncido, los labios apretados, como si incluso en la muerte estuviera preocupada por algo. Esa noche, mientras todos rezaban el rosario, el viento sopló con tanta fuerza que las velas se apagaron al mismo tiempo. Un silencio raro se extendió por la sala. Nadie se movió. Y entonces mi tía Clara, la mayor de todas, murmuró en voz baja: «Ya vinieron por ella. Esas mujeres no perdonan». Me estremecí, pero no dije nada. Pensé que se trataba de supersticiones. Al día siguiente, después del entierro, me quedé en la casa. Era tarde, pasadas las 11, cuando escuché los pasos. Venían del techo, pasos lentos, pesados, como si alguien caminara descalzo sobre las tejas. Al principio creí que era un gato, pero luego escuché un chillido parecido a la risa de una mujer. El cabello se me erizó. Me quedé quieto, con la luz apagada, rezando mentalmente. Lo mismo se repitió varias noches. Pasos, risas, arañazos en las paredes. Una madrugada no aguanté más y me asomé por la ventana de mi cuarto. Allí, junto al árbol de guamúchil del patio, vi 3 figuras encorvadas. Eran mujeres, con el cabello largo y revuelto, mirándome hacia arriba. No hablaban, pero la manera en que sus rostros permanecían fijos me hizo sentir que sabían quién era yo. Al día siguiente fui con mi prima Leticia y le conté lo que había visto. Ella palideció. Me dijo que desde que mi madre murió también había tenido sueños extraños. La veía parada a los pies de su cama, con la mirada fija, como si intentara advertirle de algo. Fue entonces que mi tía Clara nos confesó la verdad. Mi madre había estado protegida por años gracias a los trabajos de una curandera llamada Doña Esperanza. Según dijo, en el pueblo había un grupo de mujeres que practicaban brujería desde generaciones. Mi madre había logrado mantenernos a salvo, pero, ahora que ella no estaba, era probable que esas mujeres volvieran a intentar lo que no pudieron antes. Yo no quería creerlo, pero las pruebas se acumulaban. Una mañana encontramos 3 gallinas muertas en el patio, abiertas por dentro y sin una gota de sangre. Días después, al escarbar en el huerto, salió un costal enterrado con fotografías de mi familia, bañadas en cera negra y atadas con listones rojos. Nadie se atrevió a tocarlo. Fuimos con Doña Esperanza. Nos recibió como si nos hubiera estado esperando. Nos dijo que las brujas no buscan dinero ni venganza común, sino algo mucho peor: energía, sangre, vidas jóvenes. Según ella, mi madre había hecho un trato con ellas hacía muchos años, pero luego se había negado a cumplirlo. Desde entonces, habían rondado la casa, esperando cobrar. Nos entregó cruces de ocote, hierbas para quemar y una advertencia clara: no las miren a los ojos. Si las miran, ellas entran en ustedes. Esa noche hice todo lo que nos indicó. Puse las cruces en las ventanas, encendí el sahumerio con las hierbas y recé. Pero a medianoche el humo comenzó a agitarse solo, como si alguien lo soplara desde afuera. Los pasos volvieron al techo, pero esta vez eran violentos, como si saltaran sobre las tejas. De pronto un golpe seco. Algo cayó en el patio.
Corrí a ver desde la ventana y lo que vi todavía me persigue. Una mujer desnuda, con la piel arrugada, estaba de rodillas en la tierra. Su cuerpo se retorcía y de su espalda salían alas negras, huesudas, como de murciélago. Cuando alzó la cara, sus ojos brillaron rojos y sonrió. Me aparté de golpe. Caí al suelo temblando. Escuché cómo rascaba la puerta, cómo su respiración pesada se colaba entre las rendijas. Y luego, silencio. Al amanecer, encontramos huellas en la tierra. No eran de pies humanos, eran marcas largas como garras. Pasaron semanas así. Cada noche era un tormento. A veces escuchaba a alguien llorando dentro del cuarto, aunque estaba solo. Otras, veía sombras cruzando el pasillo, más oscuras que la oscuridad misma. Una vez, mientras intentaba dormir, algo se sentó sobre mi pecho. No podía moverme, no podía gritar. Vi claramente a una mujer encapuchada en la esquina, mirándome. Movía los labios, pero no salía sonido alguno. Pensé que iba a morir. No sé cómo sobreviví esas semanas. Doña Esperanza me dijo al final algo que me destrozó. Ellas no quieren tu vida. Quieren lo que tu madre les negó. Una deuda que ahora es tuya. Nunca me explicó qué significaba. Me fui del pueblo, dejé la casa, dejé todo. Pero hasta hoy, cada año en el aniversario de la muerte de mi madre, los sueños regresan. Veo a esas 3 figuras en el patio, mirándome. Siento pasos en el techo, risas en la oscuridad. Y lo peor, a veces veo a mi madre en esos sueños. No sonríe, no me habla, solo me mira con la misma expresión que tenía en el ataúd. El ceño fruncido, los labios apretados, como si supiera que lo que me persigue todavía no termina. No sé qué tantos pueblos haya en el Bajío que así se vuelvan ellas, ni la ciencia que está detrás de la brujería, pero esto es lo más real que he vivido y que puedo contar. La herencia de la abuela. Siempre pensé que las historias de brujas eran exageraciones de pueblo, cuentos para espantar a los niños. Mi familia es de un rancho en los alrededores de Lagos de Moreno, Jalisco, y ahí siempre han abundado esas creencias. Pero lo que viví hace unos años me enseñó que esas historias no son simples leyendas, que hay cosas que no entendemos y que pueden marcarte para siempre. Yo crecí muy cerca de mi abuela materna. Ella era de esas mujeres recias, de carácter fuerte, con remedios para todo. Que si un té para el mal de ojo, que si un huevo para curar el susto, que si ciertas oraciones para alejar a los envidiosos. Para mí eran cosas normales, parte de la vida en el rancho. Cuando ella murió, hace casi 10 años, algo extraño comenzó a suceder. La primera señal la noté la misma noche del velorio. Mientras rezábamos el rosario en la casa, un viento helado se coló por las ventanas. No era normal, pues estábamos en pleno verano. Recuerdo claramente cómo las veladoras se apagaron todas al mismo tiempo. Los rezos se detuvieron y hubo un silencio incómodo. Una de mis tías murmuró: «Ya vino por ella, ya vino lo que siempre la acompañó». No entendí sus palabras entonces. Los meses pasaron, pero yo empecé a tener sueños raros. Siempre con mi abuela, pero no como la recordaba. En esos sueños ella no hablaba, solo me miraba fijamente, con una mezcla de tristeza y enojo. A veces llevaba su rebozo, otras aparecía de blanco, parada en la puerta de mi cuarto. Lo perturbador era que al despertar, el olor a copal o a hierbas quemadas impregnaba el cuarto. Al principio no dije nada, pero un día en una reunión familiar, mi prima Leticia confesó que le pasaba lo mismo. Veía a la abuela en sueños, callada, pero con gestos extraños, como si quisiera advertirnos de algo. Mi madre al escucharla se puso pálida, y entonces nos contó lo que hasta ese momento había callado, que mi abuela había sido trabajada durante años por una mujer del pueblo, una bruja que le tenía envidia, y que según las historias, la bruja le había dejado algo que no debía pasar a nosotros, los nietos. Yo me reí, lo admito, pensé que eran supersticiones, hasta que comenzaron los sucesos en la casa.
Primero fueron ruidos en la cocina a medianoche, ollas cayendo, puertas abriéndose solas. Luego sombras que cruzaban el patio cuando todos dormían. Pero lo peor fue aquella madrugada que escuché a alguien rasguñar la ventana de mi cuarto. Me levanté con el corazón acelerado y al asomarme vi claramente a una mujer encorvada, con el cabello largo y revuelto, trepada en la reja como un animal. Sus ojos brillaban en la oscuridad. No era un sueño, no era una sombra. La vi y la escuché. Corrí a despertar a mi madre. Ella, sin dudar, agarró una cruz de ocote y comenzó a rezar en voz alta. Afuera, esa cosa bufó, gruñó como perro y desapareció entre la maleza. Esa noche no dormimos. A partir de entonces, cada semana pasaba algo nuevo. Animales muertos en el patio, con el cuerpo abierto pero sin una gota de sangre. Pajarillos clavados en la puerta con alfileres, o aquel día en que encontramos un costal enterrado en el huerto. Dentro había fotografías de mi familia, todas rotas, bañadas en cera negra y con nombres escritos en tinta roja. Fue entonces cuando mi tío insistió en llevarnos con un curandero en San Juan de los Lagos. Ese hombre, al escuchar lo que vivíamos, no mostró sorpresa. Solo dijo: su abuela trató de protegerlos, pero esa mujer, la que la trabajaba, aún no ha terminado. Ahora va por ustedes. Nos dio limpias con huevo, nos untó hierbas que ardían en la piel y nos recomendó encender veladoras blancas todas las noches. Pero advirtió algo más. Si vuelve a presentarse en la ventana, no le hablen, no la miren, porque no es una bruja cualquiera, es alguien de su propia sangre que ya no descansa. Esas palabras me persiguieron durante meses. La última vez que la vi fue una noche de octubre. Estaba solo en la casa. Sentí de nuevo ese olor a copal y tierra húmeda. Escuché pasos en el patio, pasos descalzos. Cuando volteé hacia la puerta, ahí estaba, la figura de mi abuela, o lo que parecía ella. Me miraba sin parpadear, con los ojos oscuros como pozos. Quise hablarle, pero me acordé de la advertencia y me quedé en silencio. Ella levantó la mano, señaló hacia la ventana y desapareció. Al día siguiente, justo en la tierra donde ella había señalado, encontramos otro costal enterrado. Dentro había huesos de animal, listones amarrados y un crucifijo oxidado quebrado a la mitad. Después de destruir eso y hacer otra limpia, las cosas se calmaron un poco. Pero desde entonces, cada año, en la fecha de su muerte, los sueños regresan. La siento cerca, en silencio, como si aún quisiera decirnos algo que no logramos entender. Y aunque suena extraño, en el fondo no sé qué me da más miedo, si era mi abuela tratando de protegernos o la bruja que nunca dejó de perseguirnos. La casona de Etzatlán. Cuando yo era niño, mis abuelos me llevaban seguido a Etzatlán, un pueblo tranquilo de Jalisco, con calles empedradas y casonas coloniales que parecían detenidas en el tiempo. Entre todas, había una que siempre llamaban la atención. Una construcción enorme con muros altos de adobe y cantera, portón de madera y ventanas cubiertas con herrería antigua. Todos la conocían como la Casona Maldita. Decían que en esa casa había vivido una familia muy rica a finales del siglo XIX. Una noche un incendio arrasó con parte del lugar y varios de los suyos murieron atrapados. Desde entonces el caserón quedó abandonado, y aunque algunos intentaron restaurarlo, nadie aguantaba más de unas semanas allí dentro. Pasaron los años y la casa quedó en ruinas. El portón se mantenía cerrado, pero los rumores crecían, que adentro se escuchaban lamentos, que en los balcones se veían sombras, que por las noches alguien caminaba entre los pasillos iluminando con una vela. Yo siempre le tuve miedo, pero en mi juventud, como suele pasar, la curiosidad pudo más. Una noche de verano, junto con 3 amigos, decidimos entrar. Armados con linternas y una cámara,
cruzamos el portón cuando la calle estaba sola. El silencio fue lo primero que sentimos. No se escuchaban grillos, ni perros, nada. Era como si el pueblo entero se hubiera apagado al entrar nosotros ahí dentro. El patio estaba lleno de maleza. En las paredes, el hollín del incendio seguía intacto. Las ventanas no tenían vidrios y en algunas habitaciones los muebles carbonizados seguían en pie, como si alguien los hubiera colocado con cuidado. Recuerdo que Marco, el más valiente del grupo, dijo que subiríamos al segundo piso. La escalera crujía con cada paso. Arriba encontramos lo que parecía un cuarto de niños, y allí, en medio, había una cuna intacta, con una manta amarilla encima. El aire se volvió pesado. No corría viento, pero la manta se movía, como si algo respirara debajo. Uno de mis amigos quiso levantarla, pero apenas se inclinó, un grito desgarrador nos estremeció. No fue un grito de miedo, sino de dolor. Era el llanto de un niño. Pero venía de todas partes, de los muros, del techo, del suelo. Corrimos escaleras abajo, tropezando entre los escombros, pero antes de llegar al portón, lo vimos. En el pasillo largo que daba a la salida, había una sombra, alta y delgada, sosteniendo una vela. No tenía rostro. La luz temblaba en su mano y, sin embargo, la silueta permanecía inmóvil. Nos quedamos paralizados. La figura comenzó a avanzar, pero no caminaba. Parecía deslizarse sobre el suelo. No sé cómo, pero logramos abrir el portón y salir a la calle. Cuando lo cruzamos, un viento helado nos golpeó el rostro y de pronto los ruidos del pueblo volvieron. Los grillos, los perros ladrando, el eco lejano de la plaza. Nadie quiso hablar de lo ocurrido esa noche. La cámara que llevábamos nunca grabó nada. El archivo apareció en negro con un zumbido extraño. Con los años me atreví a preguntar a los más viejos del pueblo. Una anciana me dijo: «Ese niño nunca salió de la cuna. Su madre tampoco. El fuego los consumió ahí y por eso nadie puede vivir en esa casa, porque ellos siguen esperando. Hasta hoy, cada vez que paso por Etzatlán, no puedo evitar mirar hacia la casona. Ya está más derruida que nunca, cubierta de maleza, pero juro que en algunas noches todavía se ve la luz de una vela caminando entre los balcones». Escúchame, pero no me interrumpas. Lo que te voy a contar no es una leyenda, no es un cuento. Es algo que me pasó. Y solo lo he compartido con un par de personas, porque hay secretos que es mejor guardar. Todo empezó en Guadalajara. Yo me acababa de mudar. Me dedico a la fotografía de arquitectura y Guadalajara, con todas sus casonas antiguas, era el lugar perfecto. Encontré una joya, una mansión enorme en la colonia americana, con un jardín descuidado, unas gárgolas extrañas, y en la puerta principal, un trébol de hierro forjado, pero no era verde, era negro. Los vecinos me miraban raro, me decían que esa casa estaba maldita, la llamaban la casona del trébol negro, que una familia, hace muchísimos años, había desaparecido, que no se encontró rastro de ellos, pero yo no creía en esas cosas. Pensaba que eran solo chismes de gente aburrida. Alquilé el estudio de la casona que daba al patio trasero. Al principio todo era paz. El silencio, un silencio tan profundo que casi se podía tocar. Pasé los primeros días fotografiando, maravillada con cada detalle, con las molduras en los techos, los pasillos largos y las alfombras desgastadas. Pero a partir de la tercera noche, algo cambió. Empecé a escuchar ruidos, pasos,
pasos que venían del segundo piso. Un piso al que no tenía acceso. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera buscando algo. Al principio pensé que eran ratones o el viento, pero pronto me di cuenta de que no era ni lo uno ni lo otro. Los pasos se detenían justo encima de mi habitación y se quedaban ahí, quietos, como si me estuvieran observando. Y luego el frío, un frío tan intenso que me hacía temblar los huesos. El aire acondicionado estaba apagado, la noche era cálida, pero en la sala principal había un rincón helado, donde la temperatura caía de golpe. Era como una mano helada que te tocaba la nuca. Y ese frío venía acompañado de un olor a perfume antiguo, a flores de hace 100 años. Una noche, casi a las 3 de la madrugada, no pude dormir, y en medio del silencio escuché una melodía dulce, melancólica. Era un piano, lo juro. Las notas sonaban viejas, oxidadas. Me levanté, muerta de miedo, y me dirigí a la sala principal. Y ahí estaba, un viejo piano de cola, con el teclado abierto. Las teclas se movían solas. No había nadie, pero la música seguía sonando. Un vals triste, la melodía de una despedida. No corrí, me quedé, con el corazón en la garganta, y las teclas se detuvieron, y un susurro que no venía de ninguna parte, me dijo: Laura, quédate con nosotros. Ese día me fui, salí corriendo, pero no me atreví a regresar a mi departamento. Pasé la noche en un hotel. No pude dormir. A la mañana siguiente me sentí estúpida. Fue el estrés, el cansancio. Fue todo. Me dije que tenía que volver por mis cosas. Volví a la casona. Todo era igual. Silencio. Sol. No había rastro de la noche anterior. Decidí que lo mejor era terminar el trabajo lo más rápido posible. Empecé a revisar las fotografías que había tomado. Fue entonces que lo vi. En una foto de la sala, justo detrás del piano, había una figura, borrosa, distorsionada, pero era la de una mujer, con un vestido largo. Su rostro era puro dolor, y a su lado, la sombra de un hombre, él con una corbata de moño, él también con un rostro de agonía. Eran ellos, la familia que había desaparecido, el pianista y su esposa. No era una leyenda, era una casa de muertos, y yo era la única viva. Pero la cosa es que no querían que fuera una intrusa, querían que fuera la anfitriona. La última noche que pasé ahí, la más larga de mi vida, me desperté con una sensación extraña. Algo me obligaba a ir al segundo piso. Subí las escaleras lentamente. Los escalones cruchaban bajo mis pies. El aire era pesado, y me dirigí al último cuarto. La puerta estaba abierta, y en el centro de la habitación, había una cuna de bebé y una muñeca de porcelana. Un susurro, ahora más fuerte, me habló. Venía de la muñeca. Ya estás en casa, Laura. Ahora eres una de nosotros. La terror me consumió. Comprendí todo. El trébol negro en la puerta no solo era un símbolo de mala suerte, era una señal, una advertencia. El pianista y su esposa no habían desaparecido. Habían sido atrapados, condenados a vivir en un bucle eterno de soledad y dolor. Y querían compañía, querían a mí, querían que fuera su hija, su amiga. Y me di cuenta que el alma del marido y la de la mujer me estaban acechando, me estaban tocando, y yo ya no era yo. Era solo una forma que estaba a punto de ser absorbida. Salí corriendo de esa casa. Dejé todo, mis cámaras, mis cosas, mis fotos, y no volví a mirar atrás.
Te lo susurro ahora, porque cada vez que paso por ahí, de noche, veo el trébol negro de la puerta y sé que ellos están ahí, esperando a la siguiente persona. Y me pregunto si algún día los pasos que escucho no son los de la casona, sino mis propios. Y si algún día esa melodía de piano me llamará para volver. Esta es mi historia, el día en que el trébol negro marcó mi vida para siempre. La carretera a Tapalpa. Esa noche hacía un frío extraño, de esos que calan los huesos aunque el coche tenga la calefacción encendida. Eran pasadas las 2 de la mañana, y yo conducía rumbo a Tapalpa. La carretera estaba casi desierta, y la neblina bajaba desde los cerros como una manta espesa que me obligaba a reducir la velocidad. Lo curioso es que, a pesar de lo peligroso del camino, sentía una calma incómoda. No había tráfico, no había animales cruzando, ni siquiera luces de casas a lo lejos. Solo el zumbido constante del motor y el crujido de la grava bajo las llantas cuando rozaba la orilla. De pronto, mis luces iluminaron algo al borde del camino. Una silueta. Me incorporé hacia el volante pensando que era una persona, y lo era. Una mujer, de pie, inmóvil, completamente vestida de blanco. Su cabello negro y largo le cubría parte del rostro. Estaba empapada, como si hubiera salido de un río, aunque ahí no había agua cerca. Mi primera reacción fue frenar. Todo en mí gritaba que debía ayudar, que no podía dejar a alguien sola a esa hora. Pero algo en su postura me hizo dudar. No se movía, no pedía auxilio, no alzaba la mano, solo estaba allí, como si me estuviera esperando. Pasé a un costado y justo cuando el coche quedó a la altura de la mujer, giré el rostro para verla y ya no estaba. No había corrido, no había huellas en la cuneta mojada, simplemente había desaparecido. El corazón me martillaba en el pecho. Seguí conduciendo, nervioso, intentando convencerme de que la neblina me había jugado una mala pasada. Pero no había avanzado ni 200 metros cuando la vi de nuevo. Estaba más adelante, de pie, en la orilla, exactamente en la misma postura. Pisé el freno con tanta fuerza que las llantas rechinaron. Esta vez el miedo me congeló. Pasé lentamente, sin atreverme a voltear. No quería mirar, pero el instinto me obligó. Ahí estaba otra vez, apenas unos metros delante de mí, ahora un poco más cerca del centro de la carretera. No podía ser real. Era imposible que alguien se moviera así, que apareciera sin dejar rastro. El frío dentro de la camioneta se volvió insoportable. Mis manos sudaban, y aún así me sentía helado. Recordé entonces lo que había escuchado de un trailero en una fonda meses atrás. En la carretera a Tapalpa hay una mujer que aparece en la neblina. Si la ves una vez, volverás a verla. Si la ves 3 veces, no llegas a tu destino. La primera vez pensé que eran cuentos para asustar, pero en ese momento sentí que estaba viviendo exactamente lo que aquel hombre había descrito. La tercera aparición fue la peor. No estaba en la orilla. Estaba justo en medio del camino, de espaldas a mí. Pisé el freno, las luces altas la iluminaron y pude ver que su vestido estaba desgarrado, como si lo hubieran jalado con violencia. Me detuve por completo. La mujer comenzó a caminar lentamente hacia atrás, directo hacia mi camioneta. No giraba, no corría, solo retrocedía, pero con una velocidad antinatural. Cada paso la acercaba como si flotara. El grito se me atoró en la garganta. Apreté el volante y cerré los ojos. Cuando los abrí, la carretera estaba vacía. Respiré temblando y aceleré con todas mis fuerzas, sin atreverme a mirar los espejos retrovisores. La neblina parecía más densa, las curvas más cerradas. No sé cuánto tiempo conduje así, pero al fin, a lo lejos, vi las luces de un retén de la policía municipal. Frené de golpe, bajé la ventana y les conté lo que había visto, todavía con la voz quebrada.
Uno de los oficiales, un hombre mayor, me miró con seriedad y me dijo: «Usted tuvo suerte. Otros la han visto también, pero cuando se detienen, ella les pide que la lleven y los que la suben a su coche nunca llegan a Tapalpa». No volví a tomar esa carretera de noche, y cada vez que paso por ahí de día, con el sol iluminando los cerros y la neblina escondida, no puedo evitar sentir que ella sigue ahí, esperando la oscuridad, esperando la próxima madrugada para volver a aparecer. Si te contara esto a plena luz del día, no lo harías. Ni siquiera yo me lo creería si no lo hubiera vivido. Y sin embargo, aquí estoy, contándotelo en voz baja, casi susurrando, como si alguien más, además de tú y yo, pudiera estar escuchando. Me ocurrió aquí, en Jalisco, hace ya un buen tiempo. Aún hoy, al pasar por la carretera, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Un frío que no es de la noche, sino de algo mucho más antiguo. Era de madrugada, la 1, quizás las 2 de la mañana. Yo iba en mi vieja camioneta, una Ford de esas que ya no se ven, regresando de una entrega en La Coronilla. El camino, ese que bordea la barranca de Huentitán, siempre ha tenido algo. Una belleza imponente, sí, pero también un silencio que te pone los nervios de punta. Esa noche el silencio era diferente, era pesado, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Recuerdo que la luna, tan brillante que parecía de plata, jugaba a las escondidas con las nubes, y fue en uno de esos momentos, cuando todo estaba oscuro, cuando la vi. Una figura, parada a un lado del camino, inmóvil. Te juro que el primer impulso fue seguir de largo. Era un lugar solitario, una hora peligrosa, y el sentido común te dice que no te detengas. Pero la figura se veía tan pequeña, tan perdida en la inmensidad de la noche. Era un hombre, con un sombrero, un traje de campo. No se movía, como si estuviera petrificado por el frío. Frené y me pregunté por qué. Me bajé un momento, y antes de que pudiera decir algo, él ya estaba en el asiento de copiloto. Se subió sin una sola palabra, como si ya supiera que me iba a detener, como si me estuviera esperando. Cerró la puerta, y fue entonces que lo sentí. El olor, un olor a tierra mojada, a hojas podridas, a algo salvaje, un olor a animal, a bosque, y un silencio tan denso que ni siquiera el motor de mi camioneta podía romperlo. Intenté encender la radio, solo para escuchar algo, lo que fuera, pero solo había estática. Entonces él habló. La voz era más clara ahora, pero también más fría. Déjelo, no hay nada que escuchar. El camino se puso más sinuoso. La neblina, que había estado ahí, ahora era espesa, y en un momento él señaló hacia un camino de tierra. Ahí. Recuerdo que me congelé. Le dije, con la voz temblorosa: «Señor, ese camino no lleva a nada. Es a las minas abandonadas de San Sebastián». Él no me respondió. Simplemente giró su cabeza hacia mí, y lo que vi me heló la sangre. Sus ojos, esos ojos, ya no eran puntos de luz, eran rasgados, como los de una serpiente en la oscuridad. Su rostro se estaba deformando, su nariz se aplastó, sus pómulos se afilaban. «Dije que conduzca», siseó. El sonido de su voz era como un murmullo, pero me taladró el alma. El olor se hizo insoportable, y susurré: «No puedo más, por favor, bájese». El hombre no se bajó. Sus huesos crujieron, con un sonido que nunca voy a olvidar, y su cuerpo se encogió y se estiró a la vez. Sus brazos, sus hombros se ensanchaban, un pelaje áspero le salía de los armos.
Ya no era un hombre. Ya no era una figura. Era una bestia. No pude moverme. El terror me tenía paralizado. La cosa, el nahual, lanzó un gruñido y susurró. Su voz ahora una mezcla de un murmullo y un aullido. Me has recogido. Ahora me perteneces. Logré reaccionar. No sé cómo. Agarré la navaja que llevaba en la guantera y la clavé en el costado de la criatura. Soltó un grito que no era de un animal, no era de un humano, era de ambos. Y me solté, y corrí. Corrí por el camino de terracería sin mirar atrás. Escuché sus pasos. No eran de un hombre, eran de una bestia. Llegué a la reja del cementerio y salté. No sé cómo. Me caí del otro lado. Mi respiración era un jadeo y el nahual se detuvo. No podía cruzar la reja. Su rostro deformado me miró y me cizó una última cosa. Me has marcado tu alma. Nos volveremos a ver, hijo de la noche. Y se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El nahual me ha marcado, lo sé, y cada noche, cada vez que la oscuridad me envuelve, lo siento. Siento su mirada. Sé que está ahí, esperando que algún día, por alguna razón, tenga que volver a ese camino. Y te lo susurro a ti, para que sepas la verdad, por si algún día te atreves a contarle mi historia a alguien. Quizás así me libere, o quizás solo lo extienda, y esa sea la verdadera maldición. Ahora tú también lo sabes, y la noche ya no es la misma. Para ti tampoco. Si te atreviste a escuchar hasta el final, déjame tu like. Así sabré que no fuiste el único que se quedó con escalofríos. Y si quieres seguir escuchando más historias como esta, suscríbete. Nunca sabes cuándo volverás a necesitar compañía en la oscuridad. Si te atreviste a escuchar hasta el final, déjame tu like. Así sabré que no fuiste el único que se quedó con escalofríos. Y si quieres seguir escuchando más historias como esta, suscríbete. Nunca sabes cuándo volverás a necesitar compañía en la oscuridad. Déjame
Dicen que en los pueblos, cuando un trabajo paga demasiado bien, siempre hay algo escondido detrás. Y así fue cuando a un hombre lo contrataron para cuidar un rancho viejo, perdido entre cerros y árboles secos. Los dueños insistieron en que nadie quería hacerlo, que era simple, quedarse unas noches, vigilar el ganado, mantener las luces encendidas. Pero también le dieron instrucciones muy claras, advertencias que parecían más bien rituales. Tenía que entrar al rancho exactamente a las 6 de la tarde. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Y al cruzar la reja debía tocar 3 veces una campana oxidada que colgaba en la entrada. Si no lo haces, le dijeron, la casa no sabrá que llegaste. Nunca entendió esas palabras, pero obedeció. Esa primera noche recorrió las habitaciones. Las ventanas estaban rotas, pero aún así le pidieron que pusiera el seguro en cada una, como si eso tuviera sentido. Cuando el reloj marcó las 11, encendió un farol en el granero, porque le advirtieron que debía permanecer iluminado hasta el amanecer. Y aunque a mitad de la noche el viento lo apagó, no salió a revisarlo. Se quedó sentado en la cocina, temblando, escuchando pasos que daban vueltas alrededor de la casa. A las 3 en punto de la madrugada, la puerta principal comenzó a retumbar. Golpes secos, uno tras otro, hasta 13. El hombre no abrió. Solo susurró, como le habían indicado, «Buenas noches, don Eusebio, aquí todo está en orden». El silencio volvió de inmediato, pero el corazón le siguió latiendo con fuerza hasta el amanecer. Los caballos eran otra cosa. Relinchaban sin descanso después de medianoche. Nunca se atrevió a entrar al corral. Una vez, desde la ventana, vio un caballo blanco mirándolo fijo, inmóvil, con los ojos brillando en la oscuridad. No parpadeó. No se movió. Lo vigiló hasta que la figura desapareció como humo. Esa noche entendió que no cuidaba animales, cuidaba otra cosa. Cada noche idéntica, cada golpe en la puerta, cada vela temblando como si algo soplara dentro de la casa. Y al final, los dueños le entregaron un sobre con dinero. «No lo abras aquí», le advirtieron. Él obedeció. Guardó el sobre y se marchó sin mirar atrás. Dicen que los que no cumplen las instrucciones encuentran huellas de botas mojadas en su cuarto, o escuchan su propio nombre susurrado desde la oscuridad, incluso mucho tiempo después de haber dejado el rancho. Porque ese lugar no es una finca cualquiera, es la tumba del patrón, y cada velador que acepta el trabajo, aunque no lo sepa, se convierte en su invitado hasta que le sirve bien. Dicen que en la señal analógica de Guadalajara existía un canal que nunca aparecía en la programación. Solo podías encontrarlo moviendo la antena, cerca de la medianoche. La pantalla se llenaba de estática, y de pronto, entre las rayas, aparecía un cuarto oscuro, vacío. Algunos juraban ver una figura en la esquina, observando. Si te quedabas viendo más de 5 minutos, escuchabas tu nombre, como si alguien detrás de la pantalla te hablara directamente. Nadie supo de dónde venía esa transmisión, pero muchos coinciden en algo. Después de verla, siempre sientes que alguien más entró contigo a la habitación. La Casa de las Sombras en Guadalajara. No es fácil hablar de esto, no porque no quiera, sino porque cada vez que lo recuerdo siento que algo me acompaña de nuevo. Esta historia no me ocurrió a mí directamente, sino a la hermana de un compañero que conocí hace años en Guadalajara. Él me la contó con los ojos bien abiertos, casi sin parpadear, y yo sentí que no era una invención. Se notaba que lo había marcado para siempre. Su hermana, llamada Mariana, era una joven universitaria que estudiaba arquitectura en el CUAD, allá en Huentitán. En ese tiempo, como muchos estudiantes, buscaba dónde vivir cerca del centro para ahorrarse los trayectos. Un día encontró una casona antigua en la colonia americana, una de esas construcciones con techos altos, ventanales enormes y puertas de madera que crujen con el más mínimo movimiento. El alquiler era ridículamente barato, demasiado para estar en esa zona. Y aunque sus padres dudaron, Mariana decidió mudarse allí junto con una amiga, Andrea. Todo parecía bien las primeras semanas. El lugar tenía un aire viejo, sí, pero era amplio y cómodo.
El problema comenzó cuando Mariana empezó a despertar a las 3 de la madrugada, siempre a la misma hora, con la sensación de que alguien estaba de pie junto a su cama. Una sombra, alargada, sin rasgos, solo una figura que parecía observarla desde la esquina del cuarto. Al principio pensó que era su imaginación, o quizá un efecto de la luz que entraba por las persianas rotas, pero la cosa cambió cuando Andrea también confesó verla. Aseguraba que esa figura se paseaba por el pasillo durante la noche, escuchando cada uno de sus pasos en el piso de madera. Una madrugada ambas decidieron quedarse despiertas para enfrentar lo que fuera que rondaba la casa. Colocaron velas en la sala, porque la electricidad solía fallar sin razón. Pasada la medianoche, escucharon cómo alguien abría y cerraba la puerta de la entrada con fuerza. Corrieron a revisar, pero no había nadie. Entonces lo sintieron. Un aire helado recorriendo la casa, como si algo invisible se moviera entre los cuartos. Andrea gritó de pronto. Mariana volteó y la vio señalando hacia el espejo del comedor. En el reflejo, detrás de ellas, estaba esa misma sombra, pero más clara, más definida. Era un hombre alto vestido con ropa que parecía de principios del siglo pasado. Su rostro estaba cubierto por una especie de velo oscuro, pero lo peor era su mano, larga y huesuda que se extendía hacia ellas. Ambas salieron corriendo sin mirar atrás. Pasaron la noche en casa de una vecina que les dijo algo que las heló más que el frío de esa madrugada. Esa casa había pertenecido a una familia adinerada a principios del siglo XX. El patriarca, un hombre severo y cruel, había muerto ahí mismo, en circunstancias turbias. Los rumores decían que golpeaba a su esposa y encerraba a sus hijos en el sótano durante días enteros. Cuando murió, la familia huyó de la ciudad y jamás regresó. Desde entonces, quienes habían intentado habitar la casa no duraban mucho tiempo. Mariana intentó volver por sus cosas, pero no pudo. La sombra no la dejaba en paz. Decía que apenas entraba sentía que el aire se volvía espeso, como si alguien la estuviera estrangulando poco a poco. Decidió dejarlo todo atrás. Ropa, libros, incluso su computadora. Prefirió perderlo antes que volver a entrar. Años después, la casona sigue ahí, en pie, deteriorándose más con cada temporada de lluvias. Algunos vecinos aseguran que todavía se ven luces encenderse en las ventanas a las 3 de la madrugada, aunque el lugar está vacío. Otros han jurado escuchar golpes, risas apagadas y pasos que recorren el pasillo principal. Mi compañero terminó diciéndome con un hilo de voz que su hermana jamás volvió a ser la misma. Cada vez que pasa por la colonia americana evita mirar hacia esa calle. Dice que no quiere volver a cruzarse con esa sombra que de alguna manera siente que todavía la persigue. El kilómetro 93. Nunca olvidaré aquella noche en la carretera. Si lo cuento, no es porque quiera asustar a nadie, sino porque hasta hoy sigo sin entender lo que me pasó. Y aunque ya han pasado años, cada vez que pienso en ese tramo del kilómetro 93, me sudan las manos como si estuviera otra vez ahí. Era mediados de 2012. Trabajaba como chofer de carga y me tocó hacer un viaje de Guadalajara a San Luis Potosí. Normalmente hacía esas rutas de día, pero ese día salí tarde y me agarró la noche en la autopista. Conducir de madrugada no me gustaba, pero estaba acostumbrado. Café fuerte, música bajita y el camino solitario. Todo iba bien hasta que pasé Lagos de Moreno. Ahí el paisaje se vuelve más solitario. Cerros bajos, mucho monte y kilómetros sin un alma. Revisé el reloj. Eran las 2:37 de la mañana. El tablero del camión brillaba en la oscuridad y afuera solo mis faros iluminaban el asfalto. Fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño. La aguja del tanque de gasolina empezó a bajar de golpe, como si estuviera tirando el combustible. Me orillé para revisar, pensando que tal vez había una fuga. Me bajé con la linterna y no encontré nada. Todo estaba bien. Pero mientras revisaba, me llegó un olor muy fuerte,
como a animal quemado. Era insoportable. Pensé que tal vez algún carro había atropellado una vaca o algo por el estilo, pero no vi restos en la carretera. El aire estaba pesado, caliente, como si algo invisible respirara cerca. Regresé al camión y al encenderlo, vi que la aguja volvía a marcar normal. Quise tranquilizarme, pero entonces lo escuché. Un silbido, largo, profundo. No era el aire. Venía de atrás del tráiler. Encendí todas las luces y bajé otra vez, pero el lugar estaba vacío. Solo monte y carretera oscura. Me subí deprisa y aceleré. A los pocos kilómetros, vi una figura en la orilla. Primero pensé que era un perro enorme, luego que era un burro. Pero al acercarme noté que caminaba en dos patas. Su silueta era delgada, encorvada, con un andar torpe pero veloz. Lo más extraño eran los ojos. Brillaban rojos como carbones encendidos. Pasé junto a él a toda velocidad, pero lo vi claro por el retrovisor. Se giró hacia mí y sonrió. Apreté el volante con fuerza. Me temblaban las manos. No quise mirar más, pero el espejo vibraba y juraría que lo vi correr detrás del camión, alcanzando el ritmo imposible de un motor a 90 por hora. No sé cómo llegué al siguiente parador. Me detuve frente a una tiendita que abría las 24 horas. Bajé pálido, con el corazón saliéndose del pecho. El encargado me vio y me preguntó qué me pasaba. Le conté rápido lo que había visto en el kilómetro 93. El hombre solo negó la cabeza y dijo: «Ya se le apareció. No es animal ni persona. Es un nahual. Si vuelve a silbar, no conteste. Si lo vuelve a ver, no lo mire. Solo rece y siga manejando». No dormí esa noche. Seguí directo hasta San Luis rezando todo el camino. Desde entonces, evito pasar por esa carretera de madrugada, y cada vez que alguien me habla de nahuales, yo me quedo callado, porque yo sé que existen. Yo lo vi. La habitación equivocada. Una vez viajaba de noche rumbo a Monterrey, pero el cansancio me ganó. Así que decidí parar en un motel pequeño, junto a la carretera. El lugar se veía descuidado, con luces parpadeando y apenas 2 autos estacionados. El encargado me dio la llave de la habitación 6. Al entrar, lo primero que noté fue un olor extraño, como a humedad y humo viejo. No me importó, estaba agotado. Dejé mis cosas, me di un baño rápido y me acosté en la cama. No sé cuánto tiempo dormí, pero me despertó un ruido en el pasillo. Pasos lentos, arrastrados, que se detenían justo frente a mi puerta. Pensé que sería otro huésped, hasta que escuché cómo alguien giraba la perilla suavemente, como probando si estaba abierta. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. El intento de abrir la puerta duró unos segundos. Después, silencio. Intenté volver a dormir, pero entonces escuché lo peor. Una respiración pesada dentro de la habitación. No era la mía. Venía del rincón, cerca de la silla junto a la ventana. Encendí la lámpara de golpe, y la silla estaba vacía. Traté de convencerme de que solo lo había imaginado, así que apagué la luz. Pero cuando miré hacia el buró, noté que había 2 llaves. Una era la que me dieron en recepción, y la otra era idéntica. No dormí más esa noche. Salí al amanecer, y antes de irme, le reclamé al encargado. Él solo me vio pálido y dijo: le dimos las 6, ¿verdad? Esa habitación lleva años cerrada.